No le temas a la montaña es el libro de Dixon Valderruten, un escritor colombiano radicado en Estados Unidos con una íntima conexión con Nicaragua. Y para conversar sobre este texto se encuentra con nosotros su autor, Dixon Valderruten. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo se conecta con Nicaragua un escritor colombiano radicado en Estados Unidos? Es un desvío bien grande el que dio Dixon. Sí, puede ser un desvío geográfico, pero no es un desvío espiritual. Mira, yo fui un estudiante, un líder estudiantil muy activo en términos sociales en Nueva York durante los 80. En uno de esos momentos conozco a la señora Leonora Argüello de Hooper, que es la cónsul de Nicaragua ante Naciones Unidas. Y desde el momento que nos conocimos y tuvimos una relación muy fuerte, muy estrecha, y ella me invitó a venir a Nicaragua. Me dijo, Dixon, yo haré lo posible para que tú llegues a Nicaragua y te vincules con las organizaciones que están haciendo el trabajo que tú quieres. Toda mi vida he tenido una pasión por la situación de los menores, niños y niñas. Y inclusive en Colombia tuve un trabajo personal, porque no era con ninguna organización, trabajando con niños desamparados. Entonces ella me habla del problema de quinchos y yo recordaba haber escuchado la canción de Carlos Mejía Godoy. Entonces se crea una conexión muy interesante y ella nos ayuda a conseguir material y personas que quieran venir y desarrollar cursos sobre Centroamérica y Nicaragua en particular. Entonces surge una amistad, una relación, me invita a venir, yo vengo en julio del 84, en 3 semanas me doy cuenta que es donde yo tengo que estar y regreso en febrero del 85 y me quedo 6 meses. Durante tu estadía en Nicaragua, vos conociste a la familia que protagoniza este libro que acabas de publicar, No le temas a la montaña. ¿Cómo conectaste con ellos? Correcto. Mira, yo creé una organización sin ánimo de lucro en Nueva York y la adjuntamos al World University Service, al Servicio Universitario Mundial, que era una organización amparada por Naciones Unidas. Entonces, recaudamos fondos y financiamos en Nicaragua un comedor infantil rural por año a partir del año 85. Entonces, eso me vincula a mí. Yo vengo 6 meses, 2 meses, 1 mes. Estoy trabajando con el INSBY, la cooperación externa. Entonces, ellos me brindan a mí transporte, conexiones, y me interesa mucho la problemática de la comunidad refugiada, sobre todo en el área de Nueva Segovia, Madrid, Jinotega. Ahí obviamente tengo una relación directa con la comunidad que está llegando de refugiados, pero en el año 89 yo estoy ya a punto de regresar a Nueva York y un amigo, poeta exilado en Nicaragua, guatemalteco exilado en Nicaragua, me dice, Dixon, acabo de enterarme que hay una situación muy crítica en un pueblo del Espino al norte. ¿Por qué no vas ahí? Pero es urgente que vas. Él sabía de mis proyectos y entonces yo voy y me comunico con Feliciano Soriano, que es el jefe de familia de la historia, y en un día yo los visito, una tarde, llego y me doy cuenta que ellos han regresado al Espino después de vivir en el área de las playas, que es a 27 kilómetros más o menos del Espino, donde fueron asentados después de que su comunidad fue destruida por los contras. Ese ataque fue el primer gran ataque de los contras a una población, un caserío relativamente grande de 500 personas. Entonces los evacúan, los sacan y los asientan en esta zona, pero ya van 6 años. Entonces sus tierras están abandonadas, están minadas, sus animales los han perdido y él tiene la ilusión de poder regresar y él sabe de que si él regresa, él puede traerse el resto de la comunidad. El problema es de que no hay escuela. Entonces él toma la decisión de irse por su propia cuenta con su familia, reubicarse de las playas hasta el Espino, pero todo está destruido. Todo está destruido, no hay colegio, no hay iglesia, no hay centro de salud. Hay unas cuantas casas que lograron quedar en pie
porque eran de concreto, pero el resto era casa de madera, casa de adobe, y todo eso se va al suelo. Y además con el tiempo, la lluvia, las tormentas fueron acabando con lo poco que había. Entonces yo voy, lo visito y a mí me sorprende cuando él me dice que el niño mayor, el varoncito Chano, de 9 años, él lleva a sus hermanos a la escuela y a 5 de sus primos. Y yo me reúno con el niño y yo me digo, ¿pero cómo? Un niño de 9 años, muy tímido inicialmente, muy tímido, me sorprende de que el niño tome la responsabilidad de caminar 14 kilómetros diarios por campos minados. Es decir, ellos, si tú vas por la carretera, son aproximadamente 16 kilómetros entre el Espino y las playas. Pero si cortas por la montaña, son 7 kilómetros. Es decir, están ahorrando una buena cantidad, pero el peligro es muy grande. Entonces, él me dice eso y yo me quedo, me tocó el corazón esa historia de una forma única. Además, pero él me dice, yo sé de que si yo logro reconstruir la escuela, todo mi pueblo va a regresar. Entonces yo digo, yo acabo de financiar un proyecto, pero en este caso hay una situación de urgencia, hay que hacer algo. Entonces yo asumo la responsabilidad, digo yo, ok, ustedes van a recibir el dinero, yo voy a, la organización mía va a reconstruir la escuela para que todos regresen, pero eso sucede en julio del año 89 y yo regreso, yo consigo los fondos rápido, pero imagínate la preocupación de que yo regreso a Nueva York y queda una familia que va todos los días. ¿Te sentís responsable? Yo me siento responsable y no me puedo imaginar que algo le pueda pasar a esos niños. Entonces yo le pregunto al niño que cuántos kilómetros camina. Ya el padre me había dicho que el niño caminaba 14 kilómetros diarios. Entonces yo quiero preguntarle, ¿y cuántos caminas a la semana? Y él me dijo, yo camino 70 kilómetros a la semana. Y digo yo, 70 a la semana, quiere decir de que ya en la mitad del año tú has caminado casi 1.400 kilómetros. Y digo yo, espérate, 1.400 kilómetros es tal la distancia. Y yo comienzo a hacer cálculo y le digo yo, entonces, ¿cuántos kilómetros vas a caminar al final de año? Y entonces hace el cálculo y me dice 2.660. Y digo yo, ¿cómo? ¿Cómo? Esa es la distancia que hay entre Piedras Blancas, El Espino 5 veces. Y que tú, de 9 años, que tú lleves a 8 niños, incluyendo un niño de 5, que está en su primer nivel preescolar, que tú lo lleves y que no te haya pasado nada, ¿cómo lo haces? Entonces comienza a narrar, y yo hago esto y mi papá me enseñó esto, y el perro, y resulta que hay un perro en la historia. Y yo, pero espera, ¿cómo puede ser esto? Entonces realmente, para mí en ese momento, esa fue la decisión, se tomó y el proyecto empezó a rodar. Esa historia extraordinaria que nos estás contando es lo que consignas en estas páginas. ¿Qué te motivó a compartir la historia en sí? El acceso a la educación sigue siendo un problema bien grande en Nicaragua y en países como el nuestro. Mira, primero, varios factores. Uno es el valor de esta familia, el amor que hay entre padres e hijos, porque yo mantuve contacto con ellos y me fui enterando y ya conociéndolos más desde otra perspectiva, ya la guerra ha terminado y me comienzo a profundizar más y me doy cuenta de que esta familia tiene algo inmensamente rico que yo no veo en Nueva York, porque yo trabajo en comunidades marginales, en el distrito congresional más pobre de la nación. Y en un núcleo urbano, ¿no? En un núcleo urbano. En el campo. Y donde supuestamente hay una gran cantidad de riqueza material abundante, pero encuentro que hay una bancarrota emocional y espiritual en una comunidad como en el Bronx, mientras yo encuentro la riqueza espiritual de una familia en unas condiciones llamadas de pobreza y me permite redefinir la pobreza. Porque yo en Nueva York, la pobreza yo antes veía como pobreza material. Y resulta que me doy cuenta de que la pobreza es algo espiritual, es algo del espíritu del ser humano, no en la materia. Entonces yo comienzo a hablar con Feliciano
y con Chano y con la madre y las hermanas, y resulta que yo encuentro una armonía entre familia y naturaleza que me deja completamente asombrado. Entonces, el haber escrito la historia mucho tiempo después de la tragedia de la guerra me dio la oportunidad de poner la ideología A un lado. y las políticas a un lado y concentrarme con la fortaleza moral de una familia que es absolutamente extraordinaria. Bueno, Dixon Valderruten, muchas felicidades por el trabajo que realizás en Nicaragua y por compartir esta historia con nosotros. Okay. Y ya saben entonces, el libro No le temas a la montaña está disponible en todas las librerías locales, Dixon. Sí, está disponible a través del Centro Nacional de Escritores. Ya saben entonces, busquen su ejemplar de No le temas a la montaña. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.